Bien, en los siguientes minutos vamos a conversar con Adolfo Cayuso Martínez. Él es español, es representante del, de la entidad electoral europea que sigue este proceso bajo el punto de vista técnico. Los ecuatorianos, como habíamos dicho, nos estamos acercando ya a esta elección del próximo día domingo y es importante conocer este punto de vista respecto a la organización y al proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Gracias por aceptar este diálogo. Y quisiera que nos comente, ustedes estuvieron también en la primera vuelta, que nos hable un poco del rol que cumple su entidad y cuáles son las atribuciones dentro de este contexto de elección acá en el Ecuador. No, muchísimas gracias por invitarme a su programa. El Consejo Nacional Electoral invitó al Centro Europeo de Apoyo Electoral que yo represento para asistir al proceso electoral ecuatoriano y con una voz crítica. En estos días recientes me han preguntado si mi observación es dirigida por el Consejo Nacional Electoral. De ninguna manera, no. No está condicionada. No. Tenemos absoluta libertad, o me han dado absoluta libertad para ver lo que yo considere necesario, para moverme por donde yo considere necesario, y como le decía, con la recomendación de que la observación se haga de manera crítica, o sea, todo lo contrario a una porque hay voces que también lo dicen que la observación es dirigida o es en absoluto. ¿A cuántas entidades recoge el Centro Europeo Electoral? Bueno, el Centro Europeo Electoral es una institución con sede en Bruselas que forma parte de una red amplia de organizaciones que trabajan en pro de la democracia y de una gobernanza a nivel europeo. Entonces, si no me equivoco, son como unas 18 organizaciones hermanas, digamos, todas en el ámbito de electoral, democracia, gobernanza. Usted es español y entiendo, ha seguido varios procesos. Me comentaba que desde el año 2006 ha estado en este tipo de procesos electorales en todo el mundo, entiendo. Sí, desde el año 1996. 96, correcto. Sí. Las primeras elecciones que hubo en Bosnia después de la guerra fueron mis primeras elecciones, sí. Entonces, como le comentaba, estas pueden ser mis elecciones, sí, 49, 48, 50, no tengo, sí. En donde ha visto de todo. Donde he visto de todo, lo mejor y lo peor, lo más sofisticado y lo más burdo, sí. Y si me preguntan por el caso del Ecuador, con todas las... primero tengo que decir que proceso electoral u organización de elecciones perfecta no existe en el mundo. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de asistir a procesos electorales en los 5 continentes. No existe. Entonces, siendo eso la base sobre la que hablar, yo tengo que decir que a mí el proceso electoral ecuatoriano me parece de bastante buena calidad. Ya. Bastante buena calidad. ¿Por qué aspectos? Bueno, está bien planificado, el marco legal es que eso no sucede en muchos países, es conducente a unas elecciones transparentes, equitativas, los procedimientos son bastante razonables, el sistema de agregación de votos es bastante bueno. Yo tengo que decir que aquí en Ecuador, a nivel de tecnología, el nivel es muy bueno. Y después, también puedo decir que, bueno, o son muy buenos actores, o aquí en Ecuador, o la actitud de la administración electoral me parece, desde el principio, me parece bastante íntegra, bastante profesional y con un compromiso muy fuerte con el país. Ustedes en la primera vuelta electoral, que también estuvieron presentes, entregaron observaciones al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué medida estas observaciones han sido receptadas y cumplidas por el organismo? Bueno, muy bien. Me alegra que haga esa pregunta. Tengo que hacer una distinción entre las misiones de observación electoral, como la OEA, UNIORE, y después sí, UNASUR y AWEB, y los académicos, los expertos, los electorales que hemos sido invitados también por el Consejo. Todos hemos hecho recomendaciones. Entonces me mostraban ahora los funcionarios del Consejo las tablas que han hecho de compilación de las recomendaciones y después los criterios que han utilizado para descartar unas y para aceptar otras. Entonces, esta mañana mismo hemos podido asistir a
a una charla sobre la que nos han informado, sobre la asunción de esas recomendaciones por parte del Consejo. Hay bastantes recomendaciones que eran de sentido común y que han servido, yo creo que van a servir para corregir un poco esas deficiencias que se dieron en la primera vuelta. Esto implica entonces que ha habido mucha receptividad de parte del organismo electoral para cumplir con estas sugerencias o observaciones. Bueno, como le decía, nos dijeron dos cosas. Antes de venir aquí nos dijeron dos cosas. Sed críticos y por favor recomendad cosas que en base a vuestra experiencia veáis que se puedan mejorar, porque los procesos electorales es un ejercicio de continua mejora, ¿no? Y sí, hemos visto que bastantes de las recomendaciones se han adoptado para esta segunda vuelta. Ustedes tienen más bien un rol técnico, es decir, en su participación. Ha aclarado mucho, no es una observación general como hacen otro tipo de organizaciones que están dedicadas a eso, pero en este punto de vista, ¿qué han hecho en este tiempo acá en el Ecuador y cuál ha sido su rol básicamente? Sí, tiene usted razón, la observación es técnica, no es política, ¿no? Por lo menos en mi caso particular. Entonces lo que hemos estado haciendo, lo primero que han hecho en el Consejo ha sido informarnos sobre diferentes aspectos del proceso electoral, desde la organización, la logística, el marco normativo, los contenciosos, el voto especial, etcétera, etcétera. Y después nos han invitado, pero como le digo, con absoluta libertad, a observar distintas partes del proceso a nivel central en el Consejo y después en las juntas receptoras de voto. Entonces, también me han preguntado varias veces si yo soy un turista electoral. No, aquí no ha venido nadie a hacer turismo. La agenda es bastante apretada, bastante compacta y se espera de nosotros que produzcamos resultados. Entonces, no hay momentos para el ocio aquí en Ecuador. Uno de los temas que ha tenido trascendencia en este proceso electoral, y claro, es un componente político, es que uno de los candidatos ha mencionado reiteradamente el tema del fraude, o que habrá fraude acá en las elecciones ecuatorianas. Según su análisis técnico, ¿cómo podría realizarse un fraude en un proceso electoral tan vigilado, con muchos ojos, como es el ecuatoriano? Yo es que la llamada al fraude me parece un ejercicio bastante osado. Ya lo he dicho en otras ocasiones, para que se diera un fraude en un país y con un electorado de la talla de Ecuador, debería haber muchísima gente implicada, muchísima gente. Una persona sola con una computadora y con una hoja Excel, no, eso no lo puede ser, porque hay muchísimas salvaguardas en el camino. Entonces, o es un complot masivo de un número de personas que tiene que ser muy grande para que eso sea efectivo, o entonces a mí la teoría del fraude en un marco como el de Ecuador no me cuadra. Yo sí he visto fraude en otros países. El fraude el fraude es muy difícil de ocultar. Puedes hacer un fraude con un impacto que tenga un impacto mínimo, pero... ¿Cuál experiencia nos puede contar? Bueno, por ejemplo, le voy a contar en Azerbaiyán en el 2013. Azerbaiyán es una república soviética, es una dictadura con apariencia de democracia, pero allí, por ejemplo, el Estado se encargaba de surtir de sellos adicionales a los colegios electorales, a las mesas de voto, para llenar las urnas con votos suplementarios, ¿no? Entonces era una cosa orquestada por el gobierno. Pero como todo se hacía en la premura, pues se veían los paquetes de papeletas bien dobladitos y era muy fácil ver que había fraude, ¿no? Aquí en Ecuador, y después no había observadores, no había observadores domésticos, no había representantes de partidos políticos. Aquí en el Ecuador hay mucha gente alrededor de la urna y alrededor de los protocolos de resultados, ¿no? Hay mucha gente a lo largo del camino y muchos mecanismos de salvaguarda. Por eso digo que en el caso del Ecuador, hablar de fraude, o está todo el mundo metido en el ajo, como decimos, o no lo veo. Porque además participan estudiantes, jóvenes, quienes cuentan físicamente los votos, que son luego llenados en un acta, que es escaneada esta acta y que inmediatamente
es pública a través del portal web del Consejo Electoral. Sí, claro, entonces todo el mundo puede ver, puede trazar el camino de un acta desde una junta receptora de voto hasta el nivel central, ¿no? Si hubiera habido fraude y se hubieran distorsionado los resultados por el camino, supongo que alguien hubiera denunciado algo. Y hasta donde yo sé, no ha habido una sola denuncia por fraude en la primera vuelta. Sí ha habido muchos rumores, sí ha habido muchos llamados, pero denuncias formales. No ha habido una sola. No ha habido una sola. Entonces usted mira con mucha expectativa lo que va a suceder en el Ecuador. Técnicamente es un proceso que está siendo llevado con normalidad por parte del organismo electoral. A mí me parece que sí. Yo tampoco soy adivino, a lo mejor descubrimos alguna cosa nueva en la segunda vuelta, pero si todo sale de acuerdo a cómo está siendo programado y de acuerdo al antecedente que tenemos de la primera vuelta, en principio yo no vería ningún problema de orden técnico. No voy a entrar ya en la política porque ahí estamos hablando del reino de la incertidumbre, ¿no? Y finalmente, ¿cuál sería usted la sugerencia que dé al pueblo ecuatoriano que se va a acercar a las urnas y que lo va a hacer con mucho patriotismo, definiendo el futuro del país? Es que yo consejo, no estoy en posición para darle consejo. Lo único que puedo decir es que mientras la ciudadanía, el electorado, se comporte como lo hizo durante la primera vuelta, allí nos tenemos todos que quitar el sombrero. Que vayan, bueno, que vayan, el voto es obligatorio en Ecuador, pero que vayan a votar con esa alegría y con ese sentido de la responsabilidad con el que fueron a la primera vuelta. A mí estoy impresionado, de verdad lo digo de corazón, por el civismo del pueblo ecuatoriano, impresionado. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Muy gentil, hemos dialogado con Adolfo Cayuso Martínez, representante del Centro Europeo Electoral. Él forma parte de los organismos que están presentes aquí en nuestro país en el seguimiento, en este caso técnico, de este proceso electoral que llevará a los ecuatorianos el próximo 2 de abril a definir a presidente y vicepresidente para los próximos 4 años.